Conocí a esta mujer en Bumble la primavera pasada y, hasta el día de hoy, todavía no sé a quién fue exactamente a quien conocí esa noche. Su nombre en la app era Rachel. Se veía normal en sus fotos, nada extraño ni excesivamente editado. Solo una linda morena que trabajaba en marketing y a la que le gustaba hacer senderismo. Hablamos durante unos días y parecía una persona con los pies en la tierra. No hubo mensajes raros ni malas vibras. No presionó para nada y de hecho quería ir despacio. Honestamente, se sentía refrescante en comparación con otras coincidencias. Después de aproximadamente una semana hablando, acordamos encontrarnos para cenar un miércoles por la noche. Ella eligió un restaurante en una parte tranquila de la ciudad, un poco más elegante que los lugares a los que suelo ir, pero nada demasiado exagerado. Cuando llegué, le mandé un mensaje diciéndole que ya había estacionado. No respondió. Esperé en la entrada revisando mi teléfono cada par de minutos. Pasaron 10 minutos, luego 20. Pensé que quizá estaba atrapada en el tráfico. Volví a escribirle diciendo que estaba adentro junto al puesto de la anfitriona. Empecé a sentirme un poco avergonzado. Parecía que me habían dejado plantado. La anfitriona me preguntó si quería una mesa y le dije que estaba esperando a alguien. Me dijo que nadie con el nombre Rachel se había registrado. Ahora habían pasado 30 minutos y estaba a punto de irme cuando un hombre entró y caminó directamente hacia mí. Tendría quizá unos 40 y tantos, desaliñado, algo corpulento, usando una sudadera negra con capucha. Me preguntó si yo era Jake. Mi nombre no estaba en la reserva, así que me tomó por sorpresa. Le dije que sí, y me dijo que era el hermano de Rachel. Me dijo que Rachel no se sentía bien, pero que aún así quería conocerme, y que ella le había pedido que me recogiera y me llevara a su casa porque estaba muy cerca y no quería cancelar. Todo eso ya sonaba raro, y le pregunté por qué ella no me había escrito eso. Dijo que lo había intentado, pero que su teléfono se había quedado sin batería y que no quería cancelar nuestra cita. Su tono era tranquilo y educado, y no parecía agresivo ni nada, pero todo esto se sentía un poco fuera de lugar. Le pregunté dónde vivía ella, y dijo que a solo unas pocas cuadras y que sería más fácil ir en coche porque las aceras estaban heladas. Me quedé allí dudándolo. Una parte de mí sentía que sería un idiota si me negaba, como si tal vez ella realmente estuviera enferma y avergonzada, pero la otra parte de mí sentía que nada de esto era normal. Le dije que estaba bien caminando. Le pedí la dirección. Dijo que sería mejor si me la mostraba. Fue entonces cuando algo en mi estómago me dijo que no fuera. Le dije que prefería reprogramar y empecé a caminar hacia la puerta. Él se colocó frente a mí, no de manera agresiva, pero lo suficiente para bloquearme el paso. Dijo que Rachel se molestaría y que ella específicamente le había pedido que me la llevara. Le dije que le escribiría más tarde. Me miró fijamente durante unos segundos, luego se hizo a un lado y dijo, «Que tengas una buena noche», en un tono que sonó más como una advertencia que cualquier otra cosa. Salí del restaurante rápidamente y me metí en mi coche. Cerré las puertas con seguro de inmediato. Mientras salía del estacionamiento, lo vi de pie afuera del restaurante mirándome. Me fui conduciendo pensando que ese sería el final y que tal vez solo había sido un malentendido extraño. Más tarde esa noche, alrededor de las 11 p.m., mi teléfono vibró. Era un mensaje en Bumble desde el perfil de Rachel. Decía, «¿Por qué no viniste?». Respondí que su hermano había ido al restaurante y me dijo que ella estaba enferma. Ella respondió al instante diciendo que no tenía hermano. Todo lo que pude pensar fue que le conté exactamente lo que había pasado y dejó de responder. Pensé que quizá ella también estaba asustada. Intenté dormir después de eso, pero alrededor de la 1 a.m. recibí una notificación de que alguien estaba intentando iniciar sesión en mi correo electrónico, luego en mi aplicación del banco y luego en mi Instagram. Todo en cuestión de minutos. Cambié mis contraseñas y activé todas las funciones de seguridad que pude. Al principio no lo conecté del todo con la situación de Rachel. A la mañana siguiente, revisé Bumble para ver si había respondido, pero su perfil había desaparecido. Completamente eliminado. Alrededor del mediodía, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Decía, «Deberías haber venido conmigo». Le mostré el mensaje a mi compañero de piso y me dijo que bloqueara el número y lo reportara. Lo bloqueé, pero los mensajes no pararon. Números nuevos seguían escribiéndome, diferentes códigos de área. Cada mensaje era algo corto y vago, como, «Te vimos».
La próxima vez, no me hagas perder el tiempo. Y te lo hiciste más difícil. En un momento, llegó un mensaje que usaba mi nombre completo, no el nombre que usé en Bumble, mi nombre legal real. No respondí a ninguno. Esa noche, mientras estaba solo en casa, alguien llamó a la puerta de mi apartamento. Yo estaba en el sofá y no pude moverme. Después de un minuto de silencio, hubo otro golpe, más fuerte esta vez. Pensé en llamar a la policía, pero solo habían sido 2 golpes y no quería parecer paranoico. Miré por la mirilla. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Retrocedí y esperé. Después de unos segundos, escuché pasos pesados bajando por las escaleras. Al día siguiente, llamé al restaurante y pregunté si alguien que coincidiera con la descripción de ese hombre tenía una reserva o se había registrado alrededor de la hora en que estuve allí. Dijeron que no. Pregunté si alguien había estado parado afuera mirando hacia adentro, tal vez esperando a alguien. La anfitriona me dijo que uno de sus meseros en realidad había mencionado a un hombre con sudadera caminando de un lado a otro afuera durante casi 1 hora antes de que yo llegara. Dijo que pensaron que estaba esperando a alguien, pero que nunca entró hasta que caminó directamente hacia mí. No le conté el resto. Me sentí enfermo al pensar cuánto tiempo había estado observando la entrada. Me puse en contacto con la policía local y les di el número que me había escrito primero. No pudieron rastrearlo hasta nadie. Y como técnicamente no se había cometido ningún delito según ellos, no podían hacer mucho. Eliminé Bumble, cambié mi número de teléfono y cambié todas mis contraseñas. Las cosas estuvieron tranquilas durante aproximadamente 1 semana. Luego, una noche, cuando estaba sacando la basura detrás de mi edificio, encontré un papel doblado metido debajo del asa del contenedor. Tenía mi nombre escrito. Lo abrí. Dentro había una foto impresa de mí de la noche de la supuesta cita. Yo de pie dentro del vestíbulo del restaurante mirando mi teléfono. El ángulo era desde afuera de la ventana. Alguien me había estado observando todo el tiempo. En la parte de atrás de la foto decía: "Tú". No pude dormir durante días. Empecé a quedarme en casas de amigos. Cada pequeño sonido hacía que mi corazón se acelerara. Unos días después, revisé el contenedor otra vez y no encontré nada. Me volví extremadamente consciente de mi entorno. Con el tiempo, los mensajes y todo lo demás se detuvieron. O tal vez simplemente dejaron de mostrarse ante mí. Tal vez todavía estaban observando. Lo único que sé es que la persona que conocí esa noche no era el hermano de Rachel, porque Rachel no existía. Alguien creó todo el perfil desde cero. Alguien la creó solo para atraer a alguien a algún lugar. Alguien esperaba que yo saliera de ese restaurante con ellos. Y la peor parte es que todavía no sé quién era él. No he vuelto a usar una aplicación de citas desde entonces. Siento que se suponía que debía desaparecer esa noche. Y la única razón por la que no lo hice fue porque confié en mi instinto en el último segundo. Después de cumplir 30 años en enero, empecé a cansarme de estar soltero. No había estado en una relación real en varios años y quería volver a intentarlo. Siempre me había resistido a las citas en línea, pero finalmente decidí hacerlo y descargar la aplicación de citas Hinge. Después de unos días usando la app, sí conseguí varias coincidencias, pero ninguna llegó a nada. Un lunes por la noche, estaba relajándome en casa viendo hockey cuando recibí una notificación de Hinge diciendo que había hecho match con una chica llamada Rebecca. Su perfil parecía legítimo. Tenía una foto de ella en su trabajo, un video corto de ella y sus amigos en un bar jugando a los dardos, una foto suya en un concierto al aire libre y una selfie normal solo de su rostro. Pensé que era muy atractiva, así que le escribí. En poco tiempo, estábamos teniendo una buena conversación sobre nuestros respectivos trabajos y pasatiempos. Parecía genial y normal. Así que le pregunté si quería quedar en un bar arcade local ese viernes. Tardó bastante en responder, algo así como 4 horas, alrededor de la 1:00 a... Finalmente respondió y aceptó la cita. Después de que nuestros planes quedaron establecidos, no supe nada de ella durante 4 días hasta literalmente 30 minutos antes de nuestra cita. Me envió un mensaje que solo decía en camino hasta la hora que acordamos. Llegué al bar y me sorprendió de inmediato lo vacío que se veía el lugar. Era un viernes a las 8:00 p.m. y este bar solo tenía 2 coches en el estacionamiento. Aparqué en un lugar justo frente a la entrada principal del bar. Apenas unos segundos después de poner el coche en estacionamiento,
Recibí un mensaje de Rebecca diciendo que tenía problemas con su coche y que estaba estacionando al otro lado del bar. Esto de inmediato me pareció extremadamente sospechoso, ya que el otro lado del bar no tenía nada más que unos contenedores de basura y una valla que separaba el bar del bosque. No tenía ningún sentido cómo habría terminado allí. Intenté llamarla, pero después de un timbrazo, fue directo al buzón de voz. Colgué y de inmediato recibí otro mensaje de ella que decía: «Por favor, solo ven por detrás y ayúdame con el coche». Las alarmas empezaron a sonar en mi cabeza, pero no estaba seguro de inmediato de qué hacer. Le envié un mensaje que solo decía: «Esto no se siente bien, me voy». Sé que suena un poco tonto en retrospectiva, pero realmente no sabía cómo manejar la situación. Después de enviar el mensaje, puse el coche en reversa y comencé a salir del estacionamiento. Justo cuando estaba a punto de girar para salir, 2 hombres con pasamontañas salieron corriendo desde detrás del bar directamente hacia mi coche. No parecían llevar ningún tipo de arma, pero definitivamente no iba a quedarme para averiguarlo. Aceleré y conduje de regreso a mi apartamento. Cuando llegué a casa, noté que había una abolladura grande en la parte superior del maletero de mi coche, como si uno de los tipos hubiera lanzado una roca grande contra él mientras me iba a toda velocidad. Ni siquiera noté que un objeto pesado golpeara mi coche. Así de asustado estaba en ese momento. Llamé a la policía y les conté toda la historia, pero al final del día no había mucho que realmente pudieran hacer. Dijeron que me avisarían si surgía alguna pista, lo que sea que eso signifique, pero no he vuelto a saber nada de ellos. Curiosamente, esto no me alejó por completo de las aplicaciones de citas, ya que pensé que las probabilidades de que algo así volviera a ocurrir eran muy bajas. Aún así, soy mucho más cuidadoso al quedar con personas a través de ellas y me aseguro de llamar o hacer videollamadas antes de conocerlas. Todavía recuerdo ese periodo de 2024 como si hubiera sido ayer. Noches húmedas en la ciudad. Vivir en un condominio estrecho y el constante zumbido de ansiedad en mi pecho porque el examen de certificación estaba a solo unos meses de distancia. Me estaba quedando en un pequeño condominio en la ciudad con 3 amigos. Todos estábamos enterrados en material de estudio, exámenes de práctica y algún que otro colapso emocional disfrazado de pausa para el café. Y como cualquier veinteañero estresado atrapado entre la obligación y el agotamiento, pensé que sería una gran idea distraerme con alguien nuevo. Ahí fue cuando lo conocí. Llamémoslo Michael. No sé si fue el aburrimiento, la soledad o simplemente el cansancio de pensar en fórmulas, pero me resultó atractivo de inmediato. Era encantador al principio, tranquilo, divertido. El tipo de persona que respondía rápido, pero no demasiado rápido. Era como si hubiera dominado el equilibrio perfecto entre interés y calma. Empezamos a hablar todos los días y luego todas las noches, y antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba haciendo, estábamos saliendo, o al menos algo que se sentía como salir, al principio. Michael era todo lo que una persona sensata querría: respetuoso, atento, buen conversador. Pasábamos horas en llamadas mientras yo estaba acostada en el delgado colchón de mi condominio, mirando al techo y escuchando su voz llenar la habitación. La única cosa extraña era que nunca mostraba su rostro durante nuestras llamadas. Decía que le habían robado el teléfono y que el portátil que estaba usando no tenía una cámara funcional. No lo cuestioné al principio, pero poco a poco comenzaron a aparecer pequeñas señales de alerta, como notificaciones que seguía ignorando. La más grande era la forma en que cambiaba su tono cada vez que el tema se volvía mínimamente íntimo. De la nada, este hombre me pedía selfies explícitas cada vez. Yo lo rechazaba firmemente todas las veces. No me sentía cómoda con eso, especialmente en línea. Se lo dije claramente, pero era como hablar con un perro en celo. No, peor. Un perro en celo al menos tiene la excusa de ser un animal. Este tipo era peor porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Discutíamos mucho por eso. Él insistía. Yo me negaba y él se enfurruñaba. A veces se disculpaba. A veces respetaba mis límites, solo para volver a pedirlo al día siguiente como si no acabáramos de pelear por lo mismo. El ciclo se volvió agotador, y aún así, a pesar de todo eso, yo seguía queriendo conocerlo en persona para ver si esa conexión era real o si solo estaba idealizando una voz al otro lado de una pantalla. Pero cada vez, y digo cada vez, que sugería vernos, tenía una excusa, tenía recados, estaba ocupado, no se sentía bien. Su agenda estaba la llena.
No estaba en la ciudad. Tenía un asunto familiar, una emergencia, o el clásico pronto. Siempre era pronto. Pero ese pronto nunca llegaba. Y en algún punto entre las llamadas nocturnas, las excusas, la presión sexual constante y el creciente nudo en el estómago, algo dentro de mí empezó a cambiar. Algo no estaba bien con Michael, y lo sentí mucho antes de admitirlo. Mis amigos me habían estado advirtiendo durante semanas, cada vez que Michael evitaba quedar, cada vez que daba alguna excusa vaga sobre su cámara rota, cada vez que presionaba por fotos explícitas pero se negaba a mostrar siquiera la mitad de su rostro. Mis amigos intercambiaban miradas. ¿Que no se mostraba en videollamada en absoluto?, preguntó una de ellas, una noche mientras estábamos repasando en la sala de estar. Ni siquiera un vistazo rápido de su cara, añadió otra. Me encogí de hombros. Le robaron el teléfono. Les recordé por quizá 10ª vez ese mes. Y la cámara de su portátil está rota. Me miraron como si acabara de anunciar que creía en los unicornios. Marie, vamos, dijo una de ellas con suavidad. Si de verdad quisiera verte, encontraría una manera. Incluso un portátil de 10 años tiene cámara. Algo no cuadra. Sabía que tenían razón. En el fondo, yo también lo sentía, pero seguí defendiéndolo. Seguí diciéndome que no me llamaría todos los días si no fuera en serio. Seguí insistiendo en que solo estaba pasando por algo personal. Seguí creyendo en la versión de la persona que fingía ser. Entonces llegó diciembre, semanas antes de Navidad. Con esa estúpida mezcla de esperanza y negación arremolinándose en mi pecho, por fin le dije: ven, conoce a mi familia, pasa la Navidad con nosotros. Y sonó encantado. Dijo que sí al instante, sin vacilar ni poner excusas. Por primera vez me permití creer que quizá todo saldría bien al final. Me imaginé una dulce presentación en la mañana de Navidad, un momento cursi de conoce a mi novio, un nuevo comienzo, quizá incluso algo real. Pero el día antes de nuestro encuentro, todo se hizo pedazos. Recuerdo estar sentada en el sofá del condominio repasando tarjetas cuando él me llamó. Su respiración era temblorosa e irregular. Al principio pensé que solo estaba estresado. Luego me di cuenta de que estaba llorando. ¿Podemos hablar?, susurró. Algo dentro de mí se volvió frío. Le tomó un rato poder decirlo, pero cuando por fin lo hizo, las palabras me golpearon como un puñetazo directo al estómago. Era un catfish. Se me cayó el alma. Lo confesó todo. Las fotos, falsas, tomadas de un influencer indonesio al que había estado fingiendo ser. Su nombre, falso. Su trabajo, falso. Su nacionalidad, mintió sobre todo. Me daba vueltas la cabeza tan fuerte que pensé que iba a vomitar. Sentí la piel erizarse y la cara palidecer. Fue como si se quitara una máscara que yo ni siquiera sabía que llevaba puesta. Y luego, porque aparentemente el universo quería que el momento fuera todavía peor, me envió una foto de su cara real. Afirmó que no había mentido sobre tener 24, pero honestamente, he visto tíos en sus finales de los 30 que se veían más jóvenes que él. En ese momento, mi mente conectó todos los puntos. La manera en que presionaba por fotos explícitas, la manera en que se ponía arisco y agresivo cuando yo me negaba, la manera en que evitaba vernos, saber cómo se veía realmente, lo que realmente era, hizo que todo su comportamiento pasado fuera 10 veces más incómodo. Cuando le dije que quería terminar, explotó. Dijo: entonces, eres igual que las otras chicas. Solo te gusté por las fotos del tipo que usé. Nunca te importé. No eres diferente. Me quedé atónita. Él me mintió, me engañó, me manipuló. Y aún así, de alguna manera, yo me convertí en la villana. Él despotricó y yo lloré. Me culpó. Luego se disculpó y luego suplicó. Me hizo sentir culpable como un ciclo completo de manipulación emocional condensado en 30 minutos. Y luego vino la parte más desquiciada de todo. Dijo: por favor, solo déjame quedarme con tu familia en Navidad. Ya le dije a mis padres que no estaré en casa. No tengo a dónde ir. Miré mi teléfono sin poder creerlo. Absolutamente no. Lo silencié. Ignoré cada mensaje. Bloqueé los números. Me negué a dejar que su caos se metiera en mis fiestas. Y tuve una Navidad tranquila con mi familia. La clase de Navidad que necesitaba. Pero si las cosas realmente hubieran terminado ahí.
No estaría escribiendo esto porque Michael no se quedó lejos, no aceptó la ruptura, no desapareció en silencio, y lo peor todavía estaba por venir. Durante casi un año, la vida se sintió normal otra vez. Me enfoqué en mí, en mis pasatiempos y en mis amigos. Volví a estar activa en Instagram, algo que había dejado de hacer mientras lidiaba con las secuelas emocionales de las mentiras de Michael. Empecé a publicar selfies, pequeñas actualizaciones de vida, incluso algunas fotos de cosplay de las que estaba orgullosa. Se sentía bien existir en línea sin sentirme observada, pero la única cosa que olvidé, Michael y yo todavía nos seguíamos. Ni siquiera se me pasó por la cabeza hasta que fue demasiado tarde. Una noche, después de publicar unas cuantas historias, nada dramático, solo una selfie y un detrás de cámaras de un nuevo cosplay, recibí una notificación, una solicitud de mensaje. Michael respondió a mi historia. Hola, ¿cómo has estado? Solo ver su nombre hizo que algo frío se me subiera por la espalda. No abrí el mensaje, ni siquiera respiré por un segundo. Solo bloqueé mi teléfono y lo tiré a un lado como si las palabras me fueran a quemar si las miraba demasiado. Intenté ignorarlo, pero las notificaciones seguían llegando. Cada pocas horas, otro mensaje. Al final, me harté tanto que abrí nuestro chat, y en el momento en que lo hice, todo mi cuerpo se quedó helado porque allí, enviado apenas unos minutos antes, había una foto del frente de nuestra casa. Mis padres no estaban en casa. Sentí como si me sacaran el aire de los pulmones. Mis dedos se movieron por instinto. Cerré con llave todas las puertas de la casa. Corrí arriba. Cerré la puerta de mi habitación y también la cerré con llave. Luego llamé a la policía. Mientras estaba al teléfono tratando de hablar, sin que se me quebrara la voz, escuché golpes fuertes. Él estaba afuera y gritando mi nombre. Gritó: «Por favor, solo abre la puerta. Podemos hablar». Su voz era desesperada y desquiciada, un tono que nunca había escuchado antes. Sujeté mi teléfono con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Me agaché junto a mi cama, tratando de no hacer ningún ruido mientras el operador me mantenía calmada paso a paso. «Ya vamos, no salgas. Quédate en la línea». Se sintió como horas, aunque probablemente solo fueron minutos. Por suerte, vivíamos cerca de una estación de policía. Escuché pasos afuera, un oficial gritando y luego, por fin, silencio. Lo arrestaron. Cuando llegaron a la puerta para ver cómo estaba, por fin la abrí, aún temblando. El oficial que habló conmigo tenía una expresión seria en el rostro. El oficial me dijo que él llevaba un cuchillo. Tuve que agarrarme del marco de la puerta para mantenerme en pie. Vino a mi casa con un cuchillo. No sabía si pretendía amenazarme, hacerme daño o hacerse daño, pero ninguna de las posibilidades me hacía sentir mejor. Todas eran aterradoras. Por eso, no tuve más remedio que contarles todo a mis padres. Cada mentira que me dijo y cada señal de alerta que ignoré, me regañaron. Claro, por confiar en alguien en línea y por ocultárselo. Pero debajo de la preocupación y el enojo, estaban aliviados de que yo siguiera viva. Mi mamá me abrazó como si hubiera vuelto de la guerra. Pensar en las palabras «tenía un cuchillo» todavía me da escalofríos. Nunca he sido muy de aplicaciones de citas, tal vez un poco en la universidad, pero sobre todo Tinder cuando estaba tonteando. Después de eso, tuve una relación de 4 años. Realmente ya no sabía cómo salir y coquetear. Realmente ya no tenía labia. Así que estuve en Tinder un tiempo, solo probando las aguas como un tipo recién soltero por un rato y saliendo mucho con mis amigos solteros. Pero cuando llegó el momento de volver a salir en serio, la respuesta fácil era, por supuesto, una app de cita seria. Hinge era la que todos recomendaban para encontrar mujeres de calidad que realmente quisieran salir. Así que me metí ahí y conseguí algunas coincidencias en los primeros días. Una era una chica muy guapa llamada Jenna. Era una chica bajita de aspecto italiano con el pelo negro, piel bronceada, y parecía que hacía ejercicio. Parecía que conectamos de inmediato en el chat. Después de como 10 mensajes de ambos lados, me pidió mi Instagram diciendo que odia abrir la app de Hinge y que prefería hablar allí. Así que se lo di y, momentos después, me llegó una solicitud de seguimiento de su cuenta. Su usuario era JennaX1 con 3A o algo así. Tenía como 2,000 seguidores. Seguía a 200 personas y tenía 2 publicaciones. Ambas publicaciones eran ella tomándose una selfie en el espejo.
pero admito que se veía bien. Las publicaciones tenían muchos me gusta y comentarios, todos de tipos con pinta de babosos. Por lo que se veía, tenía una historia subida y la abrí, y era ella ya en el gimnasio tomándose una selfie en el espejo. También se veía bien. Me mandó un DM de inmediato y seguimos la conversación por ahí. Seguimos hablando de lo mismo que habíamos dejado: el gimnasio, viajar, y vimos que nos llevábamos bastante bien. Y sorprendentemente, quedamos para una bebida espontánea en un bar del pueblo esa misma noche. Ella dijo que estaba en el mismo pueblo que yo, lo cual era conveniente. Así que quedamos para las 9:00 p.m. Yo conocía bastante bien el bar al que íbamos a ir y medio conocía a los bartenders, así que decidí ir un poco temprano. El bar estaba algo concurrido, pero había taburetes libres en la barra, así que me senté en uno apartado de la gente. Eran como las 8 y la bartender de siempre vino y me saludó, y me dio un espresso martini. Di unos sorbos con calma y le mandé un DM a Jenna diciendo que ya estaba allí, pero que se tomara su tiempo. Luego revisé un poco más su perfil. Fui a sus fotos etiquetadas. No había ninguna. Volví a mirar los comentarios y de verdad no había ni un solo comentario de una mujer. Eran todos tipos. Esperaba que eso no fuera una señal de alerta de que ella se acostaba con todo el mundo. Luego, por ese momento, un hombre se sentó en el taburete de al lado y me saludó diciendo: «¿Cómo estás?». Y yo asentí con una sonrisa. Volví a mirar mi teléfono, pero el hombre a mi lado siguió intentando conversar. Me preguntó si venía a este bar a menudo porque me reconocía. Ahí fue cuando lo miré más de cerca. Tendría como 30 con algunas canas, algo pasado de peso, y una barba rala que definitivamente debería haberse afeitado. Yo no lo reconocía para nada. Sin embargo, le dije: «Sí, vengo aquí de vez en cuando». Entonces extendió su mano para un apretón e hizo su presentación como Rob. «Ay, hermano». Pensé para mí. No estaba de humor para esto, pero le estreché la mano y me presenté también. Por ese momento, la bartender vino y le dijo a este tipo: «Por fin decidiste tomarte una copa, ya veo». Él soltó una risita rara y sutil, pero eso me hizo pensar un poco. ¿Ya estaba aquí y solo se acercó a la barra para hablar conmigo? Le mandé un DM a Jenna otra vez, diciendo: «Ayúdame, este tipo raro creo que me está ligando», como broma. Pero me di cuenta de que mi DM anterior a ella se quedó en visto. Le pregunté si venía en camino. Luego volví a mirar su perfil y decidí revisar su lista de seguidos y me di cuenta de que no seguía ni a una sola mujer, solo a tipos. ¿Qué clase de chica no sigue a ninguna de sus amigas? Esto era raro. ¿Me estaban engañando? El tipo molesto a mi derecha seguía intentando hablar conmigo. Tuve que decirle un segundo: «Por favor». Mientras intentaba llamar a Jenna por Instagram, no contestó. Ya pasaban de las 9:00 y parecía que me estaba haciendo ghosting. Y también ya sentía que ese perfil era falso. Volví a Hinge y vi que su perfil había desaparecido. Como esperaba. Sí, me hicieron catfishing. Le pedí la cuenta a la bartender y entonces el tipo Rob dijo: «¿Ya te vas? ¿De dónde eres?». Le dije: «Sí, ya me tengo que ir». No me importaba explicarle la situación a este tipo. Para ser honesto, estaba algo molesto por lo mucho que se empeñó en hablarme. Mientras me daban la cuenta, este tipo seguía intentando hablarme, incluso diciéndome que me quedara y que las chicas buenas aparecen a esta hora. Pensé que era raro y ya estaba siendo cortante con él a estas alturas. Puede que suene como un imbécil, pero si conocieras al tipo y vivieras la manera en que se acercó, tú también te habrías molestado. Cuando me despedí de la bartender y me giré para irme, sentí de repente un agarre fuerte en mi muñeca izquierda. Me giré y vi que el hombre tenía la mano envuelta alrededor de mi muñeca. Dije: «¿Qué carajos estás haciendo lo suficientemente fuerte para que otras personas lo notaran y giraran la cabeza?». Empezó a susurrarme y a poner una cara rara. Dijo: «Soy Jenna, lo siento. Por favor, no te vayas». Me sentí asqueroso, como si necesitara ducharme. Sentí ganas de vomitar. Me sentí violado. Me zafé de su agarre y salí apresurado del bar hacia mi coche. Fue un trayecto silencioso a casa. No puse música. No llamé a nadie porque todavía lo estaba procesando y se sentía vergonzoso. Cuando llegué a casa, me desplomé en la cama y me quedé mirando al techo un rato, asimilando lo que pasó. Entré a Instagram para bloquear la cuenta de Jenna.
pero parecía que él ya me había bloqueado o había desactivado la cuenta de Instagram por completo. Esto rápidamente se convirtió en una experiencia que solo quería dejar atrás. Encendí la televisión e intenté seguir adelante. Se lo contaría a la gente mañana. Y después de apagar la luz viene la parte que me hizo odiar tener un dormitorio en el primer piso. Hubo un golpe brutalmente fuerte en mi ventana. Las persianas estaban cerradas y no podía ver al otro lado. En vez de gritar, ¿quién anda ahí?, decidí quedarme en silencio. Miré las persianas con horror. Y entonces hubo una voz al otro lado. Una voz de hombre diciendo mi nombre, Scott, una y otra vez. Me negué a responder, pero él sabía que yo estaba allí. Podía ver la luz de la televisión. Podría haberme seguido sin que yo me diera cuenta. Siguió diciendo Scott. Debió haberlo dicho como 10 veces antes de que se detuviera. Me quedé en mi dormitorio el resto de la noche y a la mañana siguiente levanté la persiana para ver esto. Una nota al otro lado del cristal que decía, «Te estaré vigilando». No salí de mi apartamento el resto del fin de semana. Me mudé unos días después.